El día de hoy quiero poner a tu consideración unas observaciones y unas reflexiones sobre un tema que es muy cotidiano, extremadamente cotidiano, diría yo, y que sin embargo una simple observación bastaría para que tú te convirtieras en un experto, en una experta en el manejo de tus propias fuerzas y de tus propias energías. ¿Y a qué me refiero? Me refiero al manejo de los pensamientos, al manejo de los sentimientos y su reacción química, orgánica, que son las emociones. Tú tienes una configuración muy sofisticada, una estructura biológica y mental compleja y que hace que tu cuerpo, que tu mente, que tu cerebro, que tu ser sea una entidad, yo diría, extraordinariamente maravillosa. ¿Qué es lo que hace falta para que tú te conviertas en ese experto, en esa experta en el manejo de ti mismo? Yo diría simplemente observar. Y vamos a poner algunos ejemplos. Quizás muchos de los que me escuchas seas alguien que posee un automóvil, quizás una bicicleta, alguna computadora, alguna máquina que pueda ser sencilla, quizás como una licuadora, o más complicada, como máquinas de escribir o máquinas fotográficas, en fin, algún objeto que tú manejas de manera cotidiana. Si tú observas, antes de que conocieras ese objeto, por ejemplo, antes de que conocieras la computadora y la dominaras, era un ser, un objeto extraño. Pero una vez que tú tienes la descripción, una vez que sabes cómo funciona, y una vez que te adentraste, perdiendo quizás el miedo o el temor, te diste cuenta que simple y sencillamente era una herramienta poderosa con la cual tú pudieras procesar textos, imágenes y una serie de funciones o aplicaciones. ¿Qué tiene que ver esto con tu propio desarrollo y el propio manejo de ti mismo? Que un objeto que es externo, que tiene una complejidad, de pronto, con el acercamiento, con el conocimiento, con el manejo cotidiano, te conviertes en experto en su uso. Hasta ahí, pues todo está bien. Pero tú recuerda las grandes satisfacciones que has tenido en tu vida, así como las grandes frustraciones o los grandes conflictos o fricciones que también has tenido en tu vida, y notarás que tienen algunos aspectos en común. ¿Cuáles? Estos tres que te acabo de mencionar. Si fue una gran satisfacción, fue porque tuviste pensamientos que tenían que ver con esa situación. Si fue una gran experiencia, fue porque tuviste sentimientos relativos a esa condición, o a ese movimiento, o a ese acontecimiento. Si tuviste una alegría extrema, extasiada, eufórica, también observarás que fue la emoción, las reacciones químicas que sentiste en tu cuerpo, lo que generó esa sensación de placer, de felicidad, de plena satisfacción. Es decir, en las experiencias más gratas, más extraordinarias, maravillosas, diría yo, intervienen estos tres elementos: el pensamiento, el sentimiento y la emoción. Pero ahora vayamos a la otra parte, a la parte difícil, a la parte dura. Cuando tuviste la mayor frustración de tu vida, también ese punto, el pensamiento, fue un elemento muy importante, porque quizás tú pensabas una cosa, querías una cosa, deseabas con toda tu alma y todo tu corazón y tu intención algo, y pues no se concretó. Por el contrario,
sufriste una decepción. El que esa realidad no hubiera coincidido con lo que tú pensabas, con lo que tú esperabas, generó la frustración. Y esa frustración generó evidentemente un sentimiento de tristeza, de depresión, de molestia, de enojo, quizás de una ira, y, por como puedes observar, también hubo repercusiones, sensaciones, reacciones químicas, hormonales que se manifestaron en todo tu cuerpo, es decir, emociones. Como puedes observar, tú eres un ser mental, eres un ser 100% emocional. Tú dices, bueno, a ver, pero pues las emociones no son lo mismo que la mente. ¿Cómo es que hay un 100%, entonces el otro no es un 100%? Lo que pasa es que son niveles distintos. Si vemos tu configuración, tu construcción, tu estructura física, diríamos, y con toda razón, que eres un ser 100% orgánico. Tienes órganos por todas partes, tejidos, aparatos, sistemas, células. Eso hace que tengas una estructura al 100% en el nivel orgánico. En el nivel mental, en el nivel del pensamiento, también tienes una estructura, eres un ser mental. En el otro nivel, en el de los sentimientos, en el de las emociones, también, por supuesto, eres un ser 100% sentimental y emocional. Y aquí cuando digo sentimental no me refiero al sentimentalismo, no, sino al manejo que hace tu propia estructura de ese tipo de frecuencias, de energías que son los sentimientos. Quiere decir entonces que tu complejidad está integrada por esos 4 elementos: lo orgánico, lo que ahí está, lo físico, lo emocional, que es el puente entre los sentimientos y tu cuerpo. Si tú no tuvieras ese puente, si no tuvieras esos cuerpos emocionales, quizás pudieras sentir, pero tu cuerpo no te recibiría esas descargas químicas, eléctricas a veces, para que se pudieran manifestar en tu físico. Tú puedes observar cuando alguien está alegre, satisfecho, pleno, feliz, porque las reacciones químicas, bioquímicas o eléctricas o electromagnéticas se están manifestando en su cuerpo, en cada una de sus estructuras físicas. Así es que si tú observas con ese detenimiento, podrás fácilmente darte cuenta de cómo estás hecho. Estás hecho de órganos, estás hecho de reacciones químicas que repercuten, que se manifiestan en los órganos, que eso nosotros le llamamos emociones, y también de reacciones eléctricas, magnéticas, ya no químicas, que son los sentimientos, y también en un nivel energético más alto, los pensamientos. ¿Y por qué más alto? Bueno, porque el pensar es un proceso meramente energético, no es químico. El sentimiento ya es químico porque ese pensar produce reacciones químicas que, si bien no son todavía muy grandes, son suficientemente grandes para que se puedan detectar y se puedan identificar por tus propios sensores. ¿Y qué tenía que ver con el auto y la computadora y la licuadora? Bueno, que tú, cuando no conoces un objeto, lo primero que haces es analizarlo, revisarlo, ponerlo a funcionar para ver cómo es que se mueve, qué es lo que hace, qué es lo que produce, y también, por supuesto, la manera de cuidarlo o de obtener los mejores resultados. Eso es lo que haces. Si tú eres ama de casa y de pronto tienes una lavadora que tiene varias funciones que antes no conocías, ¿qué es lo que haces? Las pruebas, las experimentas, le picas los botoncitos, ves qué hace, etc. Esto, imagínate tú, si lo haces con cualquier objeto
o con algún aparato, y en pocos días, porque no son semanas ni son meses, en pocos días te conviertes en un experto o en una experta. Ahora imagínate lo que conseguirías si observas, pruebas, analizas, estudias y sobre todo experimentas de una manera deliberada cómo es que funcionan los pensamientos, cómo es que operan esos sentimientos y esas emociones que son parte esencial de ti. ¿Qué sucedería si tú le dedicaras el mismo tiempo? Lo recomendable sería que le dedicaras más, por supuesto, porque ese manejo consciente, deliberado, puede ser la diferencia. Para nosotros diríamos que lo es la diferencia entre tener una vida plena, satisfactoria, saludable, próspera, feliz, realizante, trascendente, porque todo lo que tú haces necesariamente pasa por tu cerebro. Mucho de ello pasa por tus pensamientos. Todas las cosas pasan por tus sentimientos y la gran mayoría por tus emociones. Pero es la calidad de tus emociones, es la calidad de tus sentimientos y tu pensamiento el que le da el carácter de feliz o infeliz a tu vida. Si tú tienes pensamientos de alta calidad, por supuesto que tus acciones y los resultados que tengas con ellas, pues también serán de alta calidad. Lo mismo opera para tus sentimientos. Si tus sentimientos son de alta vibración, de una vibración sutil, armónica, tranquila, pacífica, cordial, pues tú puedes concluir también que necesariamente las relaciones que tú tengas contigo mismo y con los demás también serán en ese sentido. Así es de que esos elementos que son parte de ti bien valdrían la pena, con mucho, que te fueras convirtiendo en un experto, en una experta. Es una tristeza, es muy lamentable que la gran mayoría sea experto en manejar aparatos, muchos aparatos, y, sin embargo, sean o parezcan completamente ignorantes en el manejo de sí mismos. ¿Cómo sería tu vida? ¿Cómo sería la vida de los que te rodean, tus seres queridos, tus amigos, tus compañeros de trabajo, tus vecinos, en fin, si cada uno pusiera la atención suficiente y trabajara en el manejo adecuado de estos 4 elementos? Porque también es importante incluir tu cuerpo. Sin él, pues no habría pensamientos. Sin él, como puedes deducir, tampoco habría sentimientos, mucho menos emociones. Entonces, estos 4 elementos te darían una gran satisfacción, una enorme, pero enorme satisfacción si dedicaras un tiempo al uso, al manejo adecuado, porque, como bien puedes deducir, como bien puedes concluir, ese manejo se da muy al azar. Ese manejo se da de una manera reactiva, es decir, nada más reaccionas a los estímulos, a las intenciones, a las palabras, a los hechos de todos los que te rodean. Y al ser un comportamiento reactivo, pues automáticamente, si lo piensas más a fondo, te conviertes en un ser fácilmente manipulable. ¿Por qué? Porque la acción no la estás haciendo tú. El estímulo no lo estás generando tú. Es decir, alguien externo manda una señal, manda una comunicación, genera un estímulo, realiza una acción y automáticamente tú reaccionas en consecuencia. ¿Esto qué es? En un movimiento
físico simple. Bueno, pues que a toda acción le corresponde una reacción con sus consecuencias, pero si tú no estás gestando ni decidiendo las acciones, pues entonces, por eso te digo que te conviertes en un ser fácilmente influenciable y por lo mismo manipulable. ¿Cómo será tu vida desde esa perspectiva? Bueno, pues será así como una hoja que el viento se lleva para un lado, se lo lleva para otro, de pronto se cae, de pronto vuela, e irá para todos lados, menos para donde la hoja decida. ¿Qué sucederá entonces con el resto de tu movimiento y con el resto de tu vida? Pues es fácilmente identificable, es fácil de adivinar que harás muchas cosas, pero menos, mucho menos de lo que tú puedas decidir por ti mismo y por ti misma. ¿Cómo hacer entonces para que tú te conviertas en ese actor, en ese escritor de tu propio guión, de tu propio discurso, de tu propia obra? Bueno, insistimos en el manejo consciente, deliberado de lo que tú eres, de lo que tú puedas pensar, de lo que tú puedas sentir y por lo mismo de lo que tú te puedas emocionar. ¿Y cómo puedes hacerlo? Si tú observas el proceso, tú no puedes emocionarte de algo que no estés sintiendo previamente. Eso es mecánico, es física pura. Tampoco puedes tú sentir algo de lo cual no estés pensando previamente. Física, acción, reacción. Por lo tanto, si tú de manera consciente, de manera deliberada, puedes proyectar, puedes escoger las emociones que a ti te gustan o que te sirven, decidiendo y escogiendo los pensamientos que generan como reacción automática sentimientos específicos, porque esos sentimientos específicos también generarán de manera automática, mecánica, emociones y con ello actitudes, y ya de ahí lo que resulte son actividades, hechos, acontecimientos que llevan una intención misma que fue definida desde la manera en que se generaron los pensamientos. Quiere decir que si tú observas, si tú analizas, si tú te detienes por unos instantes en escoger lo que te gusta o te gustaría sentir, si tú puedes definir, escoger con libertad, con conciencia, lo que quieres sentir y emocionarte, pues entonces es muy simple. Podrás concluir que los pensamientos que tú elijas, los pensamientos que tú manejes, lo van a generar de manera automática. Y es que no hay truco ni hay magia. Si tú manejas una computadora y tocas una tecla, ¿qué va a aparecer en la pantalla? Pues la letra correspondiente. Si tú con el ratón trazas una línea en un programa de dibujo, ¿qué va a pasar en la pantalla? Pues esa línea que aparece ahí, que se graba ahí, y sin embargo tú lo hiciste fuera de la máquina, con ese ratón. Es decir, lo que aparece, lo que se manifiesta, no es más que el reflejo de tu intención, no es más que la consecuencia de tu pensamiento, de esa letra que tú, antes de oprimirla, primero la pensaste. Es simple, es sencillo, es mecánico. Solo hay que ser conscientes.